Qué bendición poder compartir con ustedes en este tiempo y un saludo especial también a nuestros hermanos que están conectados en línea. La gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes y creemos que este tiempo que ha sido organizado por el Señor es un tiempo de gran bendición, tanto para sus vidas como para la nuestra. Así que es una gran bendición poder estar acá. Un saludo especial. Y bueno, quiero que aprovechemos el tiempo y por favor acompáñenme, vamos a ir a la palabra, al libro de Proverbios, capítulo 3 versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3 versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Inclinamos nuestro rostro y te damos gracias a ti, Rey de los cielos. Hemos adorado tu nombre, te hemos bendecido, Señor, y hoy oramos, Padre Celestial, clamando, Señor, por tu gracia, por tu favor, que sea tu favor, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia, Señor amado. Y hoy oramos, Dios del cielo, que tú bendigas, Dios de gloria, esta transmisión, bendice las redes. Oramos, Padre, que esta palabra a todo lugar donde llegue sea bendecido, Dios del cielo y la tierra. Padre, donde sea transmitida, Dios del cielo, esta enseñanza, traiga bendición, vida, traiga sanidad, haya bendición de los cielos, Señor, sobre cada familia por el poder de tu palabra. Y en el nombre de Jesús nosotros te damos gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás, Señor. Glorifícate, Padre Celestial, con esta revelación. Revela tu palabra a nuestras vidas. Habla a nuestro espíritu, Señor. Sé tú, Dios de los cielos, el predicador, y sé tú, Dios, ministrando a la necesidad, ministrando, Señor amado, a lo que cada uno, Dios de los cielos, está enfrentando en este tiempo. Y como dice tu palabra, Señor, en Isaías, que no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías y sea prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías, oh Rey de los cielos y la tierra. Creemos que esta palabra prosperará, porque tu palabra misma lo dice, Señor, y a ti te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en un tiempo especial de primicias. Damos gracias al Señor por eso. La palabra nos habla que hay muchas maneras de bendecir al Señor, hay muchas maneras de exaltar al Señor y Dios es bueno y Dios es poderoso y la palabra nos habla que muchas armas Dios nos ha dado en la guerra espiritual. Pero algo importante son las primicias y es algo que dentro de lo que nosotros tenemos a la luz de la palabra para darle a Dios, eh, no, no no conocemos a profundidad. Y bien, esta semana, que es un tiempo que Dios ha dado para hablar, para ser ministrados, para entrar en el Señor en un tiempo de primicias, es importante que entendamos un poco lo que son las primicias. Amén. Leíamos ahorita Proverbios y vuelvo y lo repito, dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra está hablando que la bendición del creyente está en confiar en el Señor en todo, en depositar la confianza al Señor en todo. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión. A veces nosotros como creyentes andamos en la vida espiritual confiando en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros esperamos. Esa es la propia opinión. La palabra dice, no te apoyes en ella. Confía en el Señor y no te apoyes en tu propia opinión. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, dice la palabra. Entonces, la Biblia nos está diciendo que tú y yo tenemos muchos caminos. De hecho, la palabra dice en el libro de los Salmos capítulo 1 que
serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo, y todo lo que hace prosperará. La palabra habla de prosperidad. La Biblia habla de prosperidad. Y aquí Proverbios nos está hablando que si tú y yo reconocemos al Señor en todos los caminos, Él, dice la palabra, enderezará nuestras veredas. Porque podemos tener muchos caminos. Y cuando hablamos de caminos está la parte económica, la parte familiar, la parte de la salud, la parte emocional, la parte de las relaciones, está el camino de la parte ministerial. Hay muchos caminos. Y de hecho, tú tienes y yo tenemos caminos y Dios dice en la palabra que si tú y yo reconocemos al Señor en cada uno de los caminos, Él nos va a enderezar. ¿Por qué? Porque andamos por nuestra vida espiritual y en la vida espiritual nos sucede algo. Muchas veces tenemos áreas en las que todo está recto. Hay caminos que están muy derechos, pero hay caminos que están torcidos. Y cuando hablamos de torcidos o pedregosos o caminos que están ahí como de pronto partidos por la mitad, son esas áreas que llevamos arrastrando durante años que Dios quiere enderezar. Y en esta mañana necesitamos, iglesia amada, ustedes y yo, revisar que este es un año donde Dios quiere enderezar calzadas, donde Dios quiere enderezar caminos, porque a veces nos pasa, iglesia, que nos va muy bien en ciertas áreas, pero hay áreas que están estancadas. El área del servicio, el área económica, el área laboral. Personas que andan golpeando puertas y no se abren en la parte económica, en la parte laboral. Y este es un año. Alguien reciba esta palabra en donde Dios quiere enderezar, en donde Dios quiere traer bendición a nuestra vida. Yo no sé qué es lo que tú estás batallando en este tiempo o venimos de años batallando circunstancias y este es el año donde Dios quiere romper esas estructuras, donde Dios quiere enderezar veredas. Entonces, algo que necesitamos repasar, porque yo sé que ustedes y yo lo sabemos, es que el Señor está de nuestro lado. El Señor está contigo. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cantábamos ahorita que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios poderoso. El Dios que tenemos no es un Dios pequeño. El Dios que tenemos no es un Dios pobre, no es un Dios escaso, es un Dios de gloria, de poder. Y dice la palabra que Él está con nosotros. Amén. Entonces, cuando dice la palabra, serás prosperado en todo lo que hagas, es importante iniciar este tiempo comprendiendo lo que es realmente la prosperidad. Porque es que el mundo enseña una prosperidad diferente a la que la palabra nos habla. Por ejemplo, en el mundo, una persona próspera es aquella que tiene título profesional, especialización, magíster, es una persona que tiene casa, que tiene propiedades, una persona próspera es el que tiene el carro de vanguardia, la tecnología, el mejor celular, el mejor equipo, ¿verdad? Eso es prosperidad. Es que tengo los zapatos de marca, es que tengo la ropa de marca, es que tengo mis cuentas bancarias llenas, soy una persona de muchos negocios. Eso es una persona próspera según el mundo. Una persona que tiene un gran cargo profesional, una persona que tiene una gran familia empoderada. No es que mi hijo es profesional en esto, mi otra hija está en determinada universidad. Eso es prosperidad según el mundo. Amén. Y cuando nosotros comparamos nuestra vida con la prosperidad del mundo, muchas veces nos sentimos poca cosa, porque decimos, yo no tengo todo lo que el mundo tiene y empezamos a preguntarnos, oiga, en el Señor habrá, o sea, ¿realmente estoy siendo yo próspero? Y tenemos que mirar, iglesia amada, porque una de las personas que la palabra dice que fue próspero es José. José es una persona que toda la vida fue próspera. Ahora, ¿qué pasó con José? José era próspero, pero sus hermanos lo traicionaron. José era próspero, pero sus hermanos lo vendieron como esclavo. José era próspero, pero sirvió como esclavo en la casa de Potifar. José era próspero, pero la esposa de Potifar lo acusó injustamente, ¿verdad? Y terminó en la cárcel. José era próspero,
pero duró muchos años en la cárcel y nadie se acordó de él. Y sin embargo, él era próspero. Ah, Camilo, ¿y por qué dice que él era próspero? No dice la palabra que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. No dice la palabra que Dios estaba con José en cada una de las cosas que él hacía. Entonces, acá nosotros necesitamos, iglesia amada, repasar lo que la Biblia dice realmente de la prosperidad, porque la prosperidad significa que la mano del Todopoderoso está a favor de su pueblo y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace es respaldado. La palabra dice, por ejemplo, de José, que él estuvo en la cárcel, pero fue reconocido por su labor y vino a ser la mano derecha del encargado de la prisión allí. En donde José estaba, por ejemplo, en la casa de Potifar, sí, él era un esclavo, sí, él tenía que hacer el servicio y tenía que trabajar duramente, pero la palabra dice que su amo le había confiado todo. Él era mayordomo en la casa de Potifar. Entonces nos muestra la palabra cómo José, en donde Dios lo ponía, prosperaba. Entonces necesitamos mirar, iglesia amada, que hay un Dios que te quiere prosperar en las áreas en donde tú estás, en los lugares donde tú estás, donde Dios te ha puesto, Dios te quiere, aleluya, prosperar. ¿Por qué? Porque es que la prosperidad no significa que tú tengas zapatos de marca. La prosperidad no significa que tú tengas una camioneta último modelo. La prosperidad no significa lo material. La prosperidad que habla la palabra es lo espiritual de Dios, en donde el respaldo de Dios, la gracia de Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Entonces necesitamos, iglesia amada, mirar que nosotros no podemos ir detrás de la prosperidad del mundo. No envidiemos, no codiciemos, no amemos la prosperidad del mundo. La palabra dice, poned la mirada en las cosas, haced tesoros, perdón, en el cielo y no en la tierra, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Un apartamento o una vivienda nueva, ¿verdad? A los 10, a los 20 años ya se está volviendo vieja, ya se está deteriorando. Tú compras un vehículo al año, a los 2 años, a los 3 años, empieza a perder su valor. Las cosas materiales perecen, las cosas materiales se deterioran, pero lo que Dios te ha dado, lo que Dios te está entregando, no solamente es para esta vida terrenal, sino para una vida espiritual, porque es que lo que Dios entrega es eterno. Lo que Dios entrega, dice la palabra, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y la Biblia dice, el que tiene al Señor lo tiene ¿qué? Todo. Entonces, entendiendo lo que la palabra nos habla de prosperidad, Dios quiere prosperarnos. Dios quiere prosperarnos. Es que, hermano, yo no entiendo por qué estoy en este trabajo, yo no entiendo por qué estoy en este lugar, yo no entiendo por qué Dios me ha puesto. Dios tiene un propósito, pero aquí lo importante es que Dios te va a prosperar en el lugar donde Dios te ha puesto. Es que Dios te va a prosperar en los lugares que Dios te ha entregado. José no terminó en la cárcel. La Biblia dice, el preso no morirá en la mazmorra, sino que prontamente será libertado. Dios te va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, pero para que nosotros podamos llegar a la gloria siguiente, tenemos que saborear, vivir, experimentar, aprender de la gloria presente, de lo que Dios ha puesto en este tiempo. Cuando tú y yo aprendemos, cuando tú y yo crecemos en esto, Dios nos promueve a una gloria mayor. Amén. Pero el hecho de que estemos donde estemos no significa que no tengamos la prosperidad de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos reflexionar. La palabra dice, yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces es importante que entendamos que en el Señor hay una prosperidad. Y de hecho, la prosperidad que Dios da es mayor a la del mundo. Porque cuánta gente, iglesia amada, tiene, o entre comillas podríamos decir tiene, pero le falta. ¿Cómo así? Tienen carro, tienen material por doquier, les sobra,
y desean morirse y nada les contenta y nada les llena. Y lo único que tienen es lo material y de hecho se llenan de lo material para cubrir los vacíos. Pero la palabra dice que el Señor es nuestro alimento, el Señor es nuestro pan, el Señor es nuestra fortaleza y el que tiene al Señor lo tiene todo. Y ese es nuestro deleite. Y esa es la verdadera prosperidad, que conozcamos al Rey de Gloria y que conozcamos al Dios poderoso, porque el Dios poderoso es el que nos va a ayudar. Amén. Ahora, entonces decía Proverbios, reconócelo en todos tus caminos y el que enderezará tus veredas, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer una pregunta, o hagámonos esta pregunta. Para que el Señor enderece nuestras veredas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es el verbo? Reconocer. Si yo reconozco al Señor, seré enderezado. Ahora, la Biblia dice, reconoce al Señor en todos tus caminos. Porque es que hay caminos en donde yo puedo haber reconocido al Señor y hay otros caminos en donde de pronto no he reconocido al Señor. Y aquí la Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos. Me impacta mucho que en esta jornada que Dios ha preparado para todos nosotros, de meditar en su palabra, de adorarle estos días, Dios ha desmenuzado las primicias en un tema a otro tema, a otro tema, a otro tema. Hoy estamos en el tema del amor. Pero fíjate que es que primicias no es simplemente dar algo. Y eso es lo que vamos a mirar en este momento. Primicias no es simplemente que yo le dé a Dios. La palabra está hablando de veredas y la importancia de las primicias es la bendición que Dios quiere dar, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere traer, lo nuevo de Dios. Y muchas veces ignoramos lo que las primicias pueden traer de bendición a nuestra vida. Y quiero explicar un poco más acerca de esto, como introducción a todo lo que vamos a aprender y a meditar en el Señor en esta semana. Primicias es una palabra en el español que viene de dos palabras, una hebrea y la otra griega. ¿Listo? La palabra hebrea, que es todo lo que habla el Antiguo Testamento, es bikurim y significa los primeros frutos de la tierra que se llevaban al templo. Esa es la primera palabra de donde se extrae primicias. Lo que tú y yo leemos en la Biblia de los versículos que hablan de primicias se extraen del hebreo bikurim, que significa nacer antes, y dice la palabra, o el significado, la esencia de esta palabra en hebreo es los primeros frutos de la tierra que se llevaban al templo. ¿Ok? Hay otra que tiene también en el hebreo que es reshit y significa principio o primero. ¿Y qué significa esto? La mejor porción de la cosecha. Entonces, aquí la palabra en el Antiguo Testamento nos está hablando de entregar lo primero de la cosecha, pero no solamente lo primero, sino lo mejor. Entonces, el componente que debe tener una primicia. Se los pongo, ustedes, me gusta ser un poco coloquial en las enseñanzas. Mis hermanos, ¿qué es lo más básico lo primordial que debe tener una bandeja paisa? Ya que estamos acá hablándole a la iglesia de Medellín. ¿Qué será? ¿Qué debe tener una bandeja paisa? El chicharrón y los frijoles. El chicharrón y los frijoles, muy bien. ¿Qué pasa si yo les digo, les tengo una bandeja típica paisa y les sirvo aguacate, chicharrón, arroz, el huevito, la carne molida, pero no les sirvo frijol? ¿Ah? ¿Será bandeja paisa? Podrá ser bandeja, pero no paisa, ¿verdad? Bien, entonces, así como estamos hablando de este menú, que el ingrediente principal, pues bueno, el chicharroncito está, pero el frijol, ¿verdad? Primicias no puede ser primicias si no tiene dos ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Primero, el primer fruto y segundo, lo mejor.
¿Vamos bien? El primer fruto y lo mejor. Ah, no, es que resultó que tuve muchas actividades este año, ¿verdad? Y me gasté todo, lo invertí, lo negocié, lo comí, lo ahorré, ¿verdad? Y lo que sobró, ay, ¿verdad que me faltó dar primicias? Entonces voy a dar primicias. Pastora, aquí están las primicias, ¿verdad? Pues la pastora, ella recibe, la tarea ella recibe, pero delante de Dios, porque es que lo que hacemos, dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo ¿para quién? Para el Señor. ¿Le dimos primicias? Realmente no. ¿Por qué? Porque le estoy dando lo que me sobró. Entonces, si yo doy lo que me sobró, no estoy dando primicias. Y acuérdense que la palabra dice que todo lo que nosotros hacemos tiene que tener el contenido de la fe. Entonces, si yo doy lo último como primicias, no voy a poder hacer parte o participar en dar primicias. Y segundo, recordemos, lo primero del fruto y segundo, lo mejor. No, pues es que esto está mejor y esto me sirve más para mí y esto otro no, entonces mejor llevemos lo que no me sirve tanto a mí para la iglesia. Es que yo necesito lo mejor para mí, o es que tengo tal necesidad, entonces voy a usar, Señor, tú sabes, yo te amo, Señor, pero yo te quiero dar primero, pero es que tú sabes mi necesidad, Señor, entonces yo te doy primero esto, o sea, yo me quedo primero con esto, y esto ahora sí, Señor, te lo voy a dar de primicias a ti. Entonces, fíjense que pues podemos dar, pero el efecto espiritual que tiene lo que hacemos no va a ser reconocido como primicia. Vuelvo al punto, te invito a comer, mi hermano, mi hermana, y te digo, te tengo una bandeja paisa, pero de las mejores que tú te has probado, ¿verdad? Y llegas y no encuentras ni chicharrón y no encuentras ni frijol, ¿cómo quedas? ¿Verdad? Entonces, lo mismo pasa con el Señor. O sea, yo puedo decir, estoy dando primicias, pero Dios conoce el corazón. Y recordemos que la palabra dice que lo que primero mira el Señor cuando estamos dando es el corazón. Lo que primero mira Dios cuando tú y yo estamos entregando algo es el corazón. Al hombre lo podemos engañar, al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y estamos hablando de entregar primicias. Entonces, el hebreo, porque estamos solo en el Antiguo Testamento, nos está diciendo los componentes que debe tener la primicia. Primero, o sea, el primer fruto, y segundo, lo mejor. Amén. Ahora, vamos a continuar con el griego, porque es que resulta que en el Nuevo Testamento también se habla de primicias. De hecho, dice la palabra que Cristo es las primicias de la resurrección, la primera porción. Entonces, en el griego, la palabra que se empieza a utilizar en el Nuevo Testamento es aparche. Aparche es una palabra griega y significa porción o primicia. Y significa, asimismo, para dar los primeros frutos, como también la primicia espiritual. Ya aquí en el Nuevo Testamento empezamos a entender que ya la primicia no es material únicamente, sino también primicia espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo es una primicia. Entonces, ya Cristo no estamos hablando de trigo, ya no estamos hablando de cebada, ya no estamos hablando como en el Antiguo Testamento la flor de harina era primicia. Ya en el Nuevo Testamento se empieza a entender que aún una persona puede ser primicia. ¿Por qué? Porque Cristo fue primicia. Y al entender que Cristo fue primicia, entendemos que las primicias ahora también vienen a ser espirituales. ¿Por qué? Porque es que Cristo tuvo una obra aquí en la tierra y fue grande, fue tremenda, ¿verdad? Pero es que la palabra dice que Cristo padeció y en el padecimiento el Señor se mantuvo santo. No salió corriendo, no se rindió, no maldijo, no se quejó con el Padre, no hizo, él enmudeció en todo el proceso que la palabra registra en los evangelios, cuando lo traicionaron, cuando los discípulos no le hacían caso, cuando no le entendían, ¿verdad? Él no pecó.
Él no pecó. Y al no pecar, la palabra dice que la muerte no lo pudo retener. Por su obra en la tierra, de resistir a la tentación, de resistir al pecado, la palabra dice que la muerte no lo pudo retener porque en él no fue hallado pecado. Y por eso él resucita. Y su obra de resurrección lo hace meritorio, a él sea la gloria y la honra, lo hace meritorio de ser las primicias de la resurrección. Entonces, ¿cómo se conoce a Cristo en el Nuevo Testamento? A Cristo en el Nuevo Testamento se le conoce como una primicia. Y si Cristo fue primicia, ¿qué se espera de los cristianos? Porque cristiano significa ¿qué? Seguidores de Cristo. ¿Habrá alguien en esta mañana que se considere seguidor de Cristo? ¿Habrá alguien que pueda decir en esta hora, yo soy seguidor de Cristo? Entonces empezamos a entender que las primicias no son solamente materiales, sino también que espirituales. Y Dios quiere hacer muchas cosas en este tema. Entonces, continuando con el tema, el propósito de la primicia es entregar lo mejor y lo primero, basándose en estos términos del hebreo y del griego. Se entrega lo mejor y lo primero como un reconocimiento. Cuando tú y yo damos primicias, estamos reconociendo. Esa parte es importante. Cuando tú y yo damos primicias, estamos reconociendo. Por ejemplo, si a nosotros nos llega una provisión económica, la provisión económica la vamos a necesitar para pagar deudas, para sustento, para muchas cosas. Pero ¿qué pasa si eso que llegó, en vez de darlo a nuestra necesidad, se lo damos al Señor? Pues resulta que con ese acto estamos reconociendo que nuestro proveedor no es el dinero en sí, sino ¿quién? El Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, cada primicia que el creyente le da a Dios se convierte en un reconocimiento. Y por eso dice la palabra en Proverbios, reconócelo en todos tus caminos y el que enderezará tus veredas. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces le decimos al Señor, Señor, tú eres mi vida, tú eres lo más importante, Dios primero, pero lo decimos de labios. Y hay palabras que salen de nuestra boca que necesitan ser respaldadas por obras. Y por eso, iglesia amada, en este día, Dios nos está hablando de las primicias del amor. Ya entrando en materia, comprendiendo lo que es una primicia, vamos a enfocarnos en lo que la palabra está hablando acerca de las primicias del amor. ¿Por qué? Porque es que, ¿cuántos saben que el evangelio no se basa en promesas? El evangelio no se basa en palabras de hombre. El evangelio se basa en acciones. De hecho, la misma palabra dice que la fe sin qué, sin obras, es qué, muerta. Entonces, el evangelio es un evangelio de poder y cuando hablamos de poder es un evangelio que se manifiesta. Amén. Entonces, en nuestra vida, la primicia es una manifestación de nuestra devoción a Dios. Y es importante en este comienzo de año que entendamos porque primicias no son solamente en enero, porque es que déjame decirte algo, en este año cosas nuevas van a suceder en tu vida. En este año, cosas nuevas van a suceder en tu casa, en tu familia, cosas nuevas van a suceder en tu economía. Dios tiene un tiempo en su agenda para traer respuesta a tu necesidad. Alguien necesita escuchar esta palabra porque Dios no te va a dejar como estás hoy. Dios no te va a dejar como tú estás en este momento, sino que al contrario, Dios va a hacer una obra poderosa. Pero el problema es el siguiente. No se nos puede olvidar dar primicias.
Vuelvo y repito, las primicias no son solamente en enero, porque es que Dios va a hacer una obra poderosa para ti en abril. Hay personas que Dios les va a hacer algo grande en junio, en agosto, en septiembre, en diciembre, antes que termine el año. Dios va a hacer obras poderosas, porque es que el Dios que tú tienes es un Dios de poder. Dale la gloria al Señor. Entonces, iglesia amada, ¿cuántos saben que entramos a un tiempo nuevo con Dios? ¿Cuántos saben que este año Dios va a traer respuestas sobre su vida? Porque es que aquí es donde viene el punto. Si sabemos, actuamos. Mire, Pedro le creyó a Dios y acordémonos en la tormenta, cuando estaban en medio de la tormenta en la balsa, en la madrugada, ellos vieron al Señor venir a lo lejos y ellos decían un fantasma, ¿verdad? Y el Señor les dijo, yo soy, creed, no temáis. Y Pedro creyó y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Pedro creyó y se lanzó de la barca. Entonces, habrá alguien que sepa en su espíritu que este año Dios va a hacer algo poderoso en su vida. Habrá alguien que sepa en su espíritu que este es el año de la respuesta de Dios. Es que mira, Dios no manda una palabra por mandarla. Dios no envía una palabra por mandarla, ay, no, es que la iglesia está como desocupada en esta semana de enero, yo los veo como muy desocupados, entonces voy a mandarles esta palabra. No, 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 no. Cuando Dios manda una palabra es porque Él está preparando algo poderoso y necesitamos conocer esto antes de que suceda. La palabra dice en el libro de Habacuc, aunque la promesa tardare, espérala porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Y sabes qué pasa? Mira, este es un año donde Dios va a hacer milagros. Este es un año donde Dios va a traer respuestas que durante años se han esperado. Este es el año en donde los ojos de los hombres verán la gloria de Dios. Y Dios va a empezar por su iglesia. Dios va a empezar por su iglesia. Y por eso trae esta palabra. Amén. Entonces, las primicias es lo primero. ¿Y por qué dice Dios esto? Porque, mira, cuando Dios a ti y a mí nos dé lo primero, ya sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque la primicia consagra. Si tú estás en un trabajo, ¿cómo se consagra el trabajo? Ay, no, voy a ir a llevar aceite y voy a ungir. Bueno, gloria a Dios si Dios te permite ir a ungir, ¿verdad? Pero eso no consagra. Lo que va a consagrar esa apertura que Dios te dio, esa bendición que Dios te dio, es que el primer fruto. Ah, no, es que entré en un emprendimiento y Dios hizo esto sobre mi vida. Bueno, conságralo. ¿Cómo es consagrar el primer fruto? Y lo mismo, Dios quiere en este año ensanchar a su iglesia y por eso es importante que repasemos el tema del amor. Bien, tenemos claro lo que son primicias, ¿verdad? Ahora, el tema de hoy son las primicias del amor. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 26, Mateo, capítulo 26, versículo 30. Mateo capítulo 26, versículo 30. Leo para ustedes, dice la palabra. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ok, si nosotros leemos esta historia, uno dice, Dios mío, qué amor el de Pedro por el de su maestro.
Porque es que Pedro le dijo a su Señor, Señor, aunque, vuelvo y lo repito, permítame leerlo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, pero aquí la palabra nos menciona a Pedro. Me da la impresión de que Pedro dijo eso primero, ¿verdad? Me imagino que él fue el pregonero del amor hacia su Señor. Pero aquí hay algo que tenemos que mirar. La palabra dice, Mateo registra algo acá. Dice la palabra, versículo 31. Ustedes se escandalizaréis de mí. O sea, ¿qué significa eso? Significa que va a haber tanta emoción. Y cuando hablamos de escandalizaréis, esa palabra incluye angustia, terror, horror, miedo, desconcierto. Todos esos sentimientos los incluye la palabra escandalizaréis. ¿Quién estaba diciendo eso? El Señor. ¿Qué les está diciendo? Ustedes van a ser escandalizados por lo que va a pasar. ¿Mm? Eso es como cuando alguien te dice, venga, yo necesito decirle algo, pero no vaya a gritar. O le voy a contar algo, pero no mire atrás, ¿verdad? Y apenas tú lo cuentas, la persona grita, ¡ay! Pero le dije que no gritara, ¿verdad? Eso mismo pasa. El Señor les estaba diciendo, de cierto os digo que se van a escandalizar de mí. Ahora, hay algo importante, y es que dice la Biblia que eso estaba escrito. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El Señor estaba diciéndoles, miren, se va a cumplir algo que está escrito. Y la Biblia dice, escrito está. Entonces, ¿qué debía haber hecho Pedro? Haber agachado su cabeza y decir, bueno, pues si el Señor lo está diciendo, ahí sí como dijo María, ¿cómo será esto si yo no entiendo, verdad? Pero hágase conmigo la voluntad del Señor. Él debió haber dicho eso, mas sin embargo, su gran amor por el Señor salió a flote y le dijo, Señor, hasta la muerte, pero yo no te voy a dejar. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí la palabra nos está hablando de un Pedro amoroso. Sí, Pedro amaba a su Señor. Ahí había amor. Pero ¿cuál es el problema? Era un amor que no había sido probado. Vuelvo y lo repito. Era un amor que no había sido probado. Porque ¿habrá entre alguno de nosotros alguien que no sea amoroso? Puedes mirar a la persona que tienes al lado y mirar, ¿será que esa persona que yo tengo al lado es amorosa? ¿No es amorosa? ¿Cómo es la persona que tengo al lado? Entonces, muchas veces podemos decir del lado, ¿no? Podemos decirlo, porque a veces hablamos de más. Uy, no, el que está a mi lado no es amoroso, pero yo soy un terrón de azúcar, yo soy un caramelo. O sea, mire, de todo el reino de los cielos, yo soy el más amoroso. ¿Cuántos de ustedes nos miramos al espejo y decimos, uy, no, es que yo sí soy un limón? Ninguno le ha puesto, ¿verdad? Tenemos en buena estima, tenemos una autoestima nuestra y decimos, no, es que, Dios mío, yo soy un ovejo, no, 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 no. Yo soy lo mejor de lo mejor y yo soy el más amoroso. Y así le pasaba a Pedro. Pedro hablaba rápido y nosotros muchas veces decimos, no, es que yo amo al Señor, yo amo a mi Señor, uy, Señor, ¡mua! Besamos al Señor y somos como Pedro. Entonces, cuando, por ejemplo, viene una corrección, no nos gusta, ¿por qué? Porque me van a corregir a mí. Si yo soy lo mejor de lo mejor, si yo soy tan bueno, si yo soy, es que no se dan cuenta de mi amor hacia Dios. Así estaba Pedro. Pedro tenía esa actitud de amar al Señor, pero eran más palabras. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros vamos a hablar de más hasta que seamos probados. Y ese es el tema que tenemos que mirar, porque de ninguno de nosotros podemos decir que no amamos a Dios. De los que están conectados en la transmisión, de los que están en la congregación, de la pastora o de mí, no podemos decir, este ama o no ama al Señor. El problema
es que necesitamos mirar bajo la óptica de Dios lo que es el amor del Señor. ¿Por qué? Porque leíamos al comienzo de esta reunión, 1 de Corintios 13. Permítame citar una porción. El versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando empezamos a mirar las características del amor basándonos en 1 Corintios, quedamos rajados, porque la palabra dice, primero, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esperar, por ejemplo, no es fácil. Soportar no es fácil, ¿verdad? Y la palabra dice, ese es el verdadero amor, porque es que el amor del mundo es un amor pasional, es un amor carnal, es un amor que entra por la vista, es un amor interesado, dame, 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 porque es que si tú me das, me amas. Ese es el amor, pero el amor del Señor es desinteresado. Es más, el apóstol Juan dice en sus cartas que el que anda en luz anda en el amor y el que aborrece a su hermano no anda en luz. Y la palabra nos está hablando del amor y que nos creemos muy terrón de azúcar, muy amorosos, pero ¿cuántas veces nosotros aborrecemos a nuestro hermano? Y hoy en día uno no dice, es que yo aborrezco a Juliana, es que yo aborrezco a Patricia, a Marcela, a Karina, no. Uno dice, me cae mal. Uno dice, uy, no la paso, ¿verdad? Eso es en el mundo, pero la palabra dice que a ti y a mí nadie nos debe caer mal. Yo quiero que hagamos una reflexión en esta mañana y no vaya, no vamos a abrir la boca, simplemente, ¿habrá alguien que te caiga mal? Aún dentro de la congregación. ¿Habrá alguien que nos caiga mal en el trabajo? Me cae mal el jefe, me cae mal la de recursos humanos, me cae mal el asistente, me cae mal el de la farándula, me cae mal en el gobierno, me cae mal. Mire, a la iglesia no le puede caer mal nadie. Y eso es una verdad. A ti y a mí no nos puede caer mal nadie, porque es que caer mal es aborrecer. De eso es que el hermanito viene por una fila y el otro, como viene por acá para no saludarlo, me voy por el otro lado. Eso es aborrecer. Eso no es del Espíritu de Dios. Eso es del espíritu de este mundo. ¿Verdad? A veces evitamos a la gente, bueno, ahí viene fulana, ahí viene sutana, entonces me voy por otro lado para no tener que saludar, o ay, como sí, entonces la Biblia no nos está llamando a eso. Y estamos hablando hoy de las primicias del amor, pero necesitamos, iglesia amada, volver al amor del Señor, porque es que la palabra dice, hijitos, amados los unos a los otros en amor fraternal, como hermanos. Porque no podemos decir que amamos al Señor si aborrecemos a nuestros hermanos. Y lo mismo pasa con el inconverso, porque el inconverso puede hacer y deshacer, porque la luz de Cristo no ha nacido en él, pero nosotros no podemos, iglesia amada, porque nuestra tarea es amar al prójimo. La palabra dice, ¿qué dice el Evangelio de Mateo acerca de los enemigos? Denles más duro, odien a sus enemigos. ¿Qué dice la palabra? Ámenlos, ámenlos. Entonces, iniciamos este tiempo de primicias, dándole primicias a Dios en el amor. Y algo que debe estar dentro de nuestro propósito, ustedes y primeramente yo, es amemos. Yo veo que muchos están anotando. Puedes anotar esas personas que hasta el día de hoy te caían mal. Porque si estamos hablando de que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, somos nosotros los primeros que tenemos que dejar que la palabra obre. Y algo que Dios debe trabajar en nosotros es que este año nadie me debe caer mal.
Nadie me debe caer mal. Y es que hagamos lista, o sea, si nosotros sacamos un cuaderno, perdón, acá no se ve, si sacamos un cuaderno y empezamos a anotar la gente que nos cae mal, yo creo que llenamos 3, 4, 5 páginas. Y no puede ser así. No puede ser así. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar en nosotros es que nadie nos debe caer mal, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Amén, hermanos, porque ahí estamos dejando que el amor de Dios empiece a trabajar en nuestra vida. Yo doy testimonio, todos pasamos por procesos. Cuando yo empecé en la congregación, habían hermanos que me caían mal. ¿Y sabe qué pasa con los hermanos que nos caen mal? Son los que primero Dios nos pone ahí al lado. En todo me ponían al lado, en todo me salía al lado de la persona, en todo esa persona, o sea, me la encontraba hasta en la sopa. Y no me gustaba lo que hablaba, no me gustaba lo que decía, no me gustaba y yo cada vez como que me llenaba más de, uy, no me lo aguanto, no me lo aguanto, no me lo aguanto. Y era Dios procesando mi corazón, poniéndome a esa hermanita al lado. Hasta que un día el Señor ministró a mi corazón y entendí, yo no puedo tenerle, es que suavizamos las palabras, porque es que cuando yo digo, me cae mal la hermana Pepa, estoy diciendo, odio a la hermana Pepa. Es lo mismo. Y cuando a la luz de la palabra viene la palabra y revela, y yo, ay, yo estoy odiando a esta hermana. Entonces ya no soy tan algodoncito de azúcar. ¿Y qué pasa con eso? Que ahí Dios empieza a trabajar. ¿Y qué tuve que pedirle al Señor? Señor, dame amor por esta persona. Necesito que me llenes de amor por esta persona. Y Dios lo hace, porque Dios es poderoso. Pero es que pedimos milagros en áreas donde ya Dios está trabajando, pero no nos damos cuenta que necesitamos milagros en nosotros mismos muchas veces, porque andamos secos, andamos amargados, andamos guardando rencor, cargando iras, andamos con muchas cosas que Dios necesita sanar en nosotros. ¿Y qué es importante en esto? Que Dios traiga ese amor verdadero, porque la palabra dice todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es lo que Dios por su espíritu produce en nosotros hacia nuestros hermanos. Y ya cuando, mira, cuando Dios trae ese amor a esa persona que tú no pasabas, a esa persona que te incomodaba, a esa persona que te dañaba el día, ya todo cambia. Ya todo cambia. Y es más, te digo algo, los dones del Espíritu empiezan a fluir. Mire, hay gente que me dice, hermano, pero es que yo veo que todo el mundo fluye en dones del Espíritu y veo que Dios los usa y todo esto. Mire, hay personas que hasta que no sean tratadas en el amor, no van a poder fluir en los dones espirituales. ¿Por qué? Porque el detonante de los dones del Espíritu es el amor. Y sin amor no hay fluidez para predicar, para enseñar, para ministrar, para ser usado por el Señor. Si no hay amor, dice la palabra, vengo a ser como un címbalo que retiñe. Un címbalo es parecido al platillo de una batería, que tú lo tocas y ¡pin! Y se queda ahí, pero no hace más. Si no tengo amor, vengo a hacer eso, ¡pin! Y nada más sucede. Amén. Entonces, el amor es algo que es vertical y horizontal. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios es amor. Y estamos hablando en esta mañana de las primicias del amor. Y necesitamos dejar que Dios fluya en nuestra vida. Necesitamos dejar que Dios ministra nuestra vida y dejar que el amor haga su obra en nosotros. Amén. Esa es una tarea que ustedes y yo tenemos este año. Tenemos la tarea de amar, de soltar cargas, de perdonar, porque es que si yo amo, perdono. Y por eso dice la palabra, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Entonces, ¿qué pasaba con nuestro amigo Pedro? Nuestro amigo Pedro era una persona muy amorosa, pero desde su punto de vista. Pedro era una persona amorosa desde su capacidad.
Se lo voy a poner de otra forma. Volvemos al tema de la comida. Resulta que yo no sé cocinar, ¿vale? Y los invito a comer la mejor bandeja paisa de este mundo. Y usted con esa expectativa y con esa hambre, usted dice, no, el hermano Camilo me invitó a comer una bandejita paisa y usted no pica nada antes de llegar porque usted dice, no, yo me la quiero disfrutar. Y resulta que yo no sé cocinar. Resulta que yo no le pito los frijoles, yo apenas los saco crudos, los meto ahí en el hogado. Imagínese lo peor. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, no, esperemos que jamás suceda, pero imagínese lo peor. Y tú llegas con esa expectativa, te sientas a la mesa, yo creyendo, no, es que, o sea, yo soy el mejor chef del mundo y les voy a dar, ¿verdad? Y tú lo vas a probar, tú con esa expectativa que tienes de voy a probar una deliciosa bandeja y yo te doy algo aguado, duro, crudo. ¿Mm? ¿Cómo te sientes? O sea, todo ese apetito que tenías, ¿cómo te sientes tú a la hora de saborear lo que yo te estoy dando? Entonces, en mi mente, en mi orgullo, me puedo estar creyendo el mejor chef. Ah, no, es que como yo nadie cocina. Y no acepto consejo de nadie. Es que, hermano, los frijoles los tiene que pitar. No. Los frijoles no se pitan. No, es que el frijol se sirve de esta manera, ¿verdad? Entonces, en mi obstinación, yo puedo creerme acá que estoy haciendo lo mejor y llegas tú y te sientas a la mesa y no te comes lo que es que no te lo puedes comer, pero entonces yo me enojo. Yo todo lo que hice para invitar a comer y no se comió ni la mitad del plato. Esta persona, ¿cómo es desagradable? Yo, o sea, ¿cómo se va a perder de mi sazón? ¿Mm? Entonces me hiero, me lastimo porque estoy en mi propia opinión. Ahora, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque es que así estaba Pedro. Pedro decía que amaba al Señor. Pedro decía, estoy convencido de que aún hasta la muerte yo voy a estar con mi Señor. Entonces le dice el Señor esto, está escrito lo que va a suceder. Y él dice, no me importa, aún si está escrito, porque es que podemos interpretar lo que él está diciendo ahí, pero yo jamás te dejaré. Entonces miren o miremos que la actitud que tenía Pedro era una actitud nacida del orgullo y del orgullo no brota el amor. Del orgullo no emerge el amor emerge de la humillación y el amor van de la mano. El Señor dice la palabra, por amor enmudeció, por amor se humilló, pero no hizo lo que Pedro hizo, al contrario, él se envalentonó y dijo, yo jamás te dejaré. Entonces vamos a la otra cita, Lucas capítulo 22, versículo 31. La misma escena, pero ahora desde la óptica de el Evangelio de Lucas. Dice la palabra, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, aquí ya la palabra nos muestra algo, una perspectiva mayor. Satanás ha pedido para zarandearnos. Y fijémonos que aquí, ¿quién era el que estaba hablando? El Señor Jesucristo. Y sin embargo, Pedro no oía la advertencia de su Señor, sino que él en su obstinación seguía diciendo, Señor, yo jamás te dejaré. Y viene aquí la prueba, porque la palabra está diciendo, Satanás ha pedido para zarandearos. Y vemos aquí a un Señor que no se interpone en ese zarandeo, sino que dice, yo he rogado al Padre que tu qué, que tu fe no falte. La Biblia dice que hay 3 cosas que permanecerán, ¿verdad? La fe,
la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es, dice la palabra, el amor. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿qué es lo que que el Señor le pide al Padre? Le pide que la fe de Pedro no falte. ¿Por qué? Porque él iba a ser probado, porque sus ojos iban a ver cómo era eso de ser escandalizado, porque el Señor conocía las falencias del amor de Pedro. Mire, el Señor conoce todo, el Señor sabe todo. Muchas veces nosotros venimos al altar a cantar, Señor, tú eres todo para mí, pero el Señor conoce el corazón. Y es importante que entendamos que Dios permite muchas veces que el enemigo se acerque hasta ciertos límites para tratar lo que hay en nuestros corazones. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice acerca de la obra del enemigo sobre Pedro, la zaranda, lo iba a zarandear. ¿Qué es la zaranda? ¿Qué es zarandear? Zarandear. Resulta que el trigo, cuando ya estaba maduro, lo ponían a ser trillado por los caballos o por animales de peso, ¿verdad? Y todo el trigo era machacado, digamos, usemos esa palabra, era aplastado, era triturado por la marcha que sucedía encima de él. ¿Qué pasaba? Después de que el trigo era triturado, pues quedaba la paja, quedaba la fibra de la cáscara, ¿verdad? Quedaba ahí y eso no servía. Entonces, ¿cuál era el siguiente proceso? Era el proceso de la zaranda. ¿Qué es la zaranda? Se echaba todo eso que fue triturado en una malla, ¿verdad? Y empezaba a colarse, pero también se lanzaba al aire. ¿Qué pasaba? El fruto del trigo, que era lo útil y que tenía peso, era lo que caía. Mientras que lo que no tenía valor, la cáscara, la pajilla, esa fibra que no servía, se la llevaba ¿qué? El viento. Y esa era la forma de obtener el fruto de todo ese proceso con el trigo. Entonces, ¿qué pasa, iglesia amada? El trigo necesita ser zarandeado. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro fue zarandeado. Pero Dios, el Señor le rogó al Padre que tu fe no falte. Amén. Hay personas en esta mañana que están pasando procesos. Hay personas en esta mañana que están atravesando circunstancias y el enemigo te dijo que no vas a salir de ellas. El enemigo habló a tu corazón y quiso traer temor. Te sientes en un proceso, estás siendo zarandeado. Pero el Señor te dice en esta mañana que lo que va a permitir Dios que te sea quitado es solamente la paja, porque el fruto va a prevalecer. Lo que Dios permite que se vaya por medio de la zaranda es lo que nos sirve. Hay personas que en este tiempo están siendo desconectadas de personas. Hay personas, mira, yo siento a alguien que ha sido traicionado en este tiempo y el Señor te dice, no dejes que se duela tu corazón, no dejes que se lastime, te sientes solo en este momento, pero este es un tiempo donde Dios está limpiando aún la vida de muchos porque hay gente que te estaba rodeando y que no sirve, que es pura zaranda. Mira, hay personas en este tiempo que están siendo zarandeadas, pero el Señor ha rogado al Padre que la fe no falte. ¿Por qué? Porque lo único que va a permitir que se lleve el enemigo es la paja. Se te va a ir la paja, vas a estar más ligero, vas a estar más libre, vas en este tiempo a ver mayores cosas de las que has visto en el tiempo anterior, porque tu Dios es fiel y tu Dios no te va a dejar. Y a Pedro le era necesario pasar por la zaranda. Mire, a veces a usted y a mí nos es necesario pasar por la zaranda porque la zaranda va a traer ese brote de amor verdadero por Dios. Y estamos hablando de dar el primer lugar a Dios. Y en este tiempo, iglesia amada, Dios, mira, hay personas que van aún a salir en este tiempo de procesos de años. En este año, Dios va a sacar a personas que han estado en procesos de años. Les llegó el tiempo. Y Señor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Porque Dios va a despertar ese amor hacia el Señor. Amén. Y necesito avanzar. La palabra dice que Pedro pasa por ese proceso. Recordemos que él niega al Señor.
No voy a ir a esa cita por el tiempo, pero recordemos que Pedro, ese hombre que tanto amor profería por su maestro, yo hasta la muerte no te voy a dejar, viene el momento en que ve a su señor ahí y la gente lo acusa, ¿verdad? Y dice la palabra que él empezó a maldecir y a jurar que él no conocía al Señor. Y lo hizo 3 veces, y estas 3 veces cuando se cumplieron, cantó el gallo. La palabra dice que él salió de ahí llorando amargamente. Entonces, ¿qué pasa? El amor que Pedro tenía por su Señor era un amor de palabras, era un amor superficial, y Dios conocía eso. Y ese amor era esa zaranda que Dios quería que se fuera. ¿Qué fue lo que le dijo? Satanás te ha pedido para zarandear, ¿verdad? ¿Cuál fue la zaranda? La zaranda era ese Pedro que hablaba de palabras, que siempre era el primero en prometer, que siempre era el primero en decir, y eso fue lo que se fue. ¿Por qué? Porque él tuvo un impacto en su corazón cuando se dio cuenta que lo que él decía amar no era genuino. Él tenía una confianza en sus palabras, en lo superficial, y se quedó en eso y se conformó con eso. Y Dios tuvo que permitir que Pedro fuera zarandeado en esa parte. Y dice la palabra que lloró amargamente cuando se dio cuenta que el mismo que decía que iba a amar al Señor, que el mismo que decía que hasta la muerte, fue el mismo que maldijo, fue el mismo que lo negó, que juró. O sea, de una misma boca que decía, Señor, te amo, vino una boca maldiciente. Y Pedro se preguntaba, pero yo por qué estoy maldiciendo, yo por qué llegué hasta este punto, yo por qué llegué hasta esta circunstancia. Y a veces Dios nos permite llegar a extremos para darnos cuenta que solamente dependemos de Él. Cuando tú y yo aprendemos a depender del Señor, es que genuinamente vamos a poder desarrollar ese amor hacia el Señor. Una persona que no depende de Dios en todo no puede decir que ama a su Señor. Y desafortunadamente o afortunadamente, esto es algo que se debe aprender a través del proceso, porque es el proceso el que nos lleva a conocer al Señor. Amén, iglesia amada. Bien, ¿qué pasa? La palabra dice que Pedro vuelve atrás, ¿verdad? Vuelve a la pesca. Y más adelante, el Señor cuando resucita, dice la palabra que afirma a Pedro. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dice, apacienta mis corderos. Acá hay algo importante que necesitamos mirar y nuevamente es la palabra raíz en el griego, porque el Señor está usando el griego agapao y Pedro cuando dice yo te amo está usando el término fileo, agapao y fileo. Vuelvo y repito, agapao y fileo. ¿Cómo así? El Señor le estaba diciendo, Pedro, me agapao, Señor, tú sabes que te fileo. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque el amor agape, el amor agapao, permítame lo miramos. El amor agapao es un amor incondicional, divino, basado en la voluntad y el compromiso más que en la emoción. Esa es el desmenuzar de la palabra griega agapao. Vuelvo y lo repito. Agapao significa amar de forma incondicional, espiritual, llamémoslo, basado en la voluntad y el compromiso más que en la emoción. Eso significaba agapao. Por eso el Señor le decía, me agapao, Pedro, me agapao, sino que en el español se traduce, me amas. Ese es el amor que el Señor le estaba pidiendo a Pedro. Ahora, Pedro responde, te fileo. ¿Qué significa fileo? Fileo es el amor fraternal. Es una amistad profunda y un afecto mutuo
que surge entre personas con intereses, valores y experiencias compartidas, caracterizado por la camaradería, la confianza y la búsqueda del bienestar del otro. En otras palabras, un parcero. ¿Cómo así? Me caes bien, nos entendemos, tenemos química, tú eres mi llave. Eso significa ese amor. Es más un amor amistoso, un amor que va de la complicidad, de la unidad entre personas de un mismo sentir y un mismo pensar. Entonces el Señor le estaba diciendo, Señor, Pedro, ¿me agapeo? Y él respondía, sí, Señor, yo te fileo. Fileo es un amor sin compromiso, porque cuando se acaba lo común, se pierde. Y por eso el amor de Pedro no cumplió la prueba. El amor fileo no soportó la escandalización del Señor. El amor fileo de Pedro no resistió. Entonces, muchas veces como iglesia caminamos con un amor fileo y no con un amor agapeo. El amor fileo es un amor que tiene límites. Sí, es un amor intenso, es un amor fuerte. Una llama de una vela es intensa. Toca la llama de la vela a ver si no nos quemamos. Es intensa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la vela? La primera brisa se apaga. Entonces, el amor fileo es un amor fuerte, vuelvo y lo repito, pero es un amor que tiene condiciones. ¿A usted no le ha pasado, bueno, cuántos de ustedes todavía tienen como mejor amigo al amigo del colegio? Muy pocos, si es que alguno todavía lo tiene. ¿Por qué? Porque al cambiar pensamientos, ideales y muchas cosas, ya uno no camina con esas personas. Ese es el amor fileo. El amor fileo se agota. El amor fileo llega hasta un punto. Y eso es lo que necesitamos mirar. Pedro, en su amor fileo, le dijo, Señor, yo hasta la muerte. Y de pronto estamos caminando en este tiempo con el amor fileo. Y decimos, no, pastora, este año firmes, este año con toda, este año vamos a avanzar por el Señor. El amor fileo es el amor que tenían los 10 espías antes de ir a explorar la tierra prometida. ¡Ay, vámonos para allá! Esto es pan comido. Y cuando llegan y ven los gigantes, cuando llegan y ven las ciudades amuralladas, cuando llegan y ven todo, dicen, no, nosotros somos unos gusanos, unos cucarachas, nosotros no somos nada ante estos gigantes, nos van a matar, se van a comer a nuestros niños. Pero Josué y Caleb tenían el otro amor. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y no importa lo que pasemos, Dios hará maravillas. Entonces, estamos hablando en este tiempo, iglesia amada, de darle la primicia del amor al Señor. Pero no podemos dar amor si estamos con un amor fileo. Si tú y yo le decimos al Señor este año, Señor, este año con toda, mira, es que podemos decírselo. Podemos decirle al Señor muchas cosas. Pedro le dijo hasta la muerte, pero es que eso va a ser probado. Eso va a ser probado. Y el amor fileo, en el momento de la prueba, Pedro salió corriendo. Miren esto. El amor fileo, él decía de palabras, ¿no? Señor, ay, hasta la muerte. Las mismas palabras se convirtieron en boca maldiciente. ¡Ah! Pedro, el que decía hasta el final, el que, uy, terminó maldiciendo. ¿Vamos bien hasta acá? Y yo me imagino a Pedro en ese momento, yo maldije. O sea, todos estos 3 años que yo caminé con el Señor viendo milagros, que el Señor lo usó porque fueron encomendados, recuerdan, que también hicieron milagros en su nombre, terminó maldiciendo. ¿Y por qué? Porque él estaba confiando en el amor fileo, un amor de límites, un amor de condiciones, un amor de que si hoy hace sol, yo salgo, un amor de que si me va bien, voy a la iglesia, un amor de que si todo está en orden, sirvo. Ese es el amor fileo. El amor fileo es un amor que condiciona. Si tú me das, yo te fileo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si Dios me da a mí, pues obviamente yo voy a un amor fileo. Entonces, ay, pastora, yo quiero cantar, ay, yo quiero, ay, pastora, es que me está yendo tan lindo que yo quiero estar en la alabanza, ¿verdad? Ay, pastora, y llegamos de primeras, ¿no? Porque, ay, es que el sol está brillando delante mío. Eso es el amor fileo.
Pero cuando viene la zaranda, el amor fileo no resiste. El amor fileo no resiste la zaranda. Y este año no podemos caminar con amor fileo. Hermano, yo llevo 30 años en el Evangelio. Mire, hay personas que pueden llevar hasta 40 años, 50 si quieren, pero pueden estar caminando con un amor fileo. Y el amor fileo se evapora. Tarde o temprano, el amor fileo llega hasta un límite. Y pasa eso, ¿verdad? Pasa ese momento duro. Y el Señor lo sabía, ¿verdad? El Señor le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado. El Señor conoce de dónde está surgiendo nuestra motivación. Y yo quiero que me preste atención un momento acá, porque es importante que miremos este año bajo qué motivaciones estamos caminando, bajo qué motivaciones estamos avanzando nosotros. Porque si mi motivación es la prosperidad, que me vaya bien, que Dios responda a mi oración, que Dios me haga, que Dios me dé, eso es amor fileo. Vamos bien hasta acá. Eso es amor fileo. Y el amor fileo, en el momento de una necesidad, no nos va a dar para responder a lo que Dios quiere que respondamos. Primicias, primicias. Entonces le dice Pedro, el Señor le pregunta, Pedro, ¿me agapao? Señor, tú sabes que te fileo, ¿verdad? Versículo 17. Le dice, no, perdón, 16. Le vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeo? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Apacienta mis ovejas. En la primera le dice apacienta mis corderos, en la segunda le dice apacienta mis ovejas. En la primera le dice corderos porque se refiere a los nuevos convertidos. Acá está el Señor afirmando a Pedro, ¿verdad? Ya Pedro ha pasado un proceso. En el segundo le dice apacienta mis ovejas, refiriéndose a los creyentes maduros. Pero viene la tercera vez, hijo de Jonás, y aquí pasa algo. En la tercera, ya el Señor no le dice me agapao, sino que le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me fileo? La respuesta que Pedro le da. Y se entristeció Pedro que le dijese la tercera vez, me fileo, y le dice el Señor, y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te agapao. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En la tercera, el Señor le pregunta, tú sabes, Simón, hijo de Jonás, ¿tú solo me fileo? ¿Hasta ahí llega tu amor? Y él le responde, y ya le responde con fe, Señor, tú sabes todas las cosas, tú conoces mi corazón y tú sabes que te agapao. Miramos el proceso de afirmación del Señor sobre Pedro. ¿Cuál había sido el pecado? Lo negó 3 veces. Le pregunta 3 veces si lo agapea. Me está siguiendo acá, ¿verdad? Usted, ya hemos leído varias veces este pasaje. Sabemos que el Señor le dice, tú me amas, pero estamos mirándolo en la raíz para entender un poco. Y la afirmación del Señor es, Pedro, ya no necesito que tú me filees a mí. Ahora necesito tu amor agapao. Después de la prueba, no queda el fileo se lo lleva la paja, queda el agapao, el amor incondicional al Señor, el amor que prevalece la prueba, el amor que haya o no haya, se vea o no se vea, ahí está.
Amén, iglesia amada. ¿Por qué? Porque el Señor quiere en este tiempo que tú y yo cambiemos el fileo por el agapao. Cambiemos ese amor de condiciones, ese amor de que si me va bien, ese amor de que, ay, me estoy entendiendo con el Señor. Pero es que hay veces que no se puede entender al Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado que esperamos cosas de Dios y no llegan. Yo no sé si a ti te ha pasado que pedimos algo y no lo recibimos. Yo no sé si te ha pasado que hay momentos en donde uno le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y la respuesta no va a estar desde el amor fileo, sino desde el amor agapao, un amor incondicional. ¿Qué significa eso, Señor? Aunque yo no entienda, aunque yo no vea, aunque yo no sepa lo que está viviendo mi vida, aunque yo no comprenda lo que está pasando, yo te sigo amando, yo sigo estando firme, yo sigo estando acá. ¿Sabes por qué? Porque es que el amor fileo no tiene fe. El amor agapao va de la mano con la fe. Yo sé que mi redentor vive. Yo sé que mi Dios no me va a dejar como yo estoy, porque es que ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo amo, iglesia amada, en esta mañana. El Señor nos está hablando. Mire, las primicias que Dios quiere en este tiempo, la primera primicia que tú y yo tenemos que dar es del amor, es de devolver a ese amor, ¿verdad? La palabra dice, has dejado tu primer amor, pero es que el primer amor no es el amor fileo, es el amor agapao, es el amor incondicional. ¿Qué quiere Dios en este tiempo para ti, para mí? Un amor incondicional, aún que si la gente deja, aun que si la gente da la espalda, aun que si la gente se va, el Señor ha sido fiel, entonces yo también voy a ser fiel con mi Señor, haya o no haya, vea o no vea, esté o no esté, tenga o no tenga, yo sigo agapao con mi Señor. Eso es lo que el Señor está hablando en este tiempo. Es un amor que tiene que llegar a lo profundo de la relación con Dios, que se prueba en la perseverancia. Habrá alguien en esta mañana que pueda en este día de premisas decirle al Señor, Señor, yo me comprometo este año, yo me comprometo un año más a caminar contigo, vea o no vea, haya o no haya, me pongan o no me pongan. Señor, yo quiero estar caminando contigo. ¿Cuántas personas retroceden cuando no ven? ¿Cuántas personas retroceden cuando no se ve lo que se espera? Pedro esperaba a un Señor reinante y lo vio fracasado, entre comillas, ahí delante compareciendo ante los romanos, ante el pueblo, ¿verdad? Él lo vio ahí y por eso niega a su Señor. ¿Y qué está hablando la palabra? Veas o no veas, veamos o no veamos en este tiempo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retroceder, vamos a soltar los ministerios, vamos a dejar atrás lo que Dios nos ha dado o vamos a tener un amor ágape con el Señor, porque es que eh, Dios tuvo que usar la zaranda para que se llevara todo esa palabrería que había en Pedro, esa estructura que decía que amaba al Señor. Pero mire, algo que Dios quiere de ti y de mí es que el amor sea genuino. Tu Dios no se conforma con un amor de palabras. ¿Habrá alguien en esta hora de los que me está escuchando que esté enamorado por alguien, por su pareja? ¿Habrá alguien que esté tragado en este momento? Yo le hago una pregunta. ¿Usted qué espera de su pareja, verdad? Cuando la pareja le expresa amor, usted desea que sea de corazón, ¿verdad? Y usted busca que esa persona le exprese sus sentimientos. Asimismo es el Señor. El Señor no se conforma con nuestro fileo. El Señor no se conforma con que de nosotros salgan palabras lindas, simplemente canciones. No, Dios quiere este año nuestro corazón. Dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. Y por eso, iglesia amada, en esta mañana el Señor quiere que nosotros tengamos un amor genuino hacia el Señor, un amor profundo. Y este es el comienzo de este tiempo de primicias. Yo quiero que ahí donde usted que está escuchando esta enseñanza, no importa si usted la está escuchando en diferido, porque los tiempos son de Dios. Pero yo quiero en esta mañana que comprendamos a la luz de la palabra que sí se puede pasar del amor fileo al amor ágape, al amor agapao, a ese amor que Dios anhela. La enseñanza en esta mañana es, yo anhelo tu corazón, dice el Señor. Haya o no haya, esté o no esté, pero Dios quiere que cambiemos a un corazón agapao, un corazón
sin fronteras en el amor, sin condiciones al Señor, un amor que se sacrifica, que se basa en la voluntad del Padre, un amor que obedece. Y ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a que haya un compromiso por Dios para entregar un amor de compromiso, un amor de obediencia, porque en el amor fileo no hay obediencia, es lo que yo quiero dar, lo que a mí me nace dar, pero en el amor agapao hay sacrificio y hay obediencia. Y a eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Amén. Padre, yo te pido en esta hora que esta palabra que ha sido ministrada llegue a cada vida y seas tú, Dios de gloria y majestad, bendiciendo, Señor, este tiempo y permitiendo, Padre de la gloria, que seas tú obrando en nosotros. Señor, cambia nuestro corazón, cambia el amor que tenemos hacia ti, Señor. Hoy en este día de primicias, te pedimos que cambies nuestra forma de amar, limitada, condicional, Señor, que esperamos algo a cambio, Dios de gloria, y permitas y tú unjas nuestro corazón para que podamos llegar a ese amor agapao que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Un amor que renuncia, un amor que no se conforma, un amor que suelta aún lo que estorba, Dios de gloria, por causa del conocimiento de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos y entregamos este tiempo. Dios te siga bendiciendo. Continuamos mañana con la próxima enseñanza de primicias. Esperamos que estén atentos a la transmisión y continuamos con estos días de gran bendición. Un saludo para todos. Dios les bendiga.